Pues está claro que hay que romper todos esos tópicos y hay que cambiar y tener un modelo de vida saludable. Aquí seguimos en el primer congreso de personas con cáncer y familiares. Podéis participar, ya sabéis, a través de las redes sociales y también, por supuesto, navegar, que es muy fácil en la plataforma a través de la cual me estáis viendo, en todos los iconos que tenéis a la izquierda para preguntarnos, para saber más de los panelistas que tenemos a lo largo de toda la jornada, de los talleres, etcétera. Muchísimas gracias porque estáis participando. Desde la Asociación Española contra el Cáncer también os pedimos que podéis ayudarnos, que podéis ayudar a hacer todo esto que es importante para todos nosotros y podemos hacernos socios. Hazte socio de la Asociación Española contra el Cáncer.es. También podéis comprar en esta Navidad la lotería a través de Play Loterías/AECC-Madrid. Esa es una forma de que todos participemos y todos ayudemos. Bueno, y vamos a seguir con este día motivacional en el que estamos hablando todo el rato de empatía, de cambio, de resiliencia, de la normalización de la palabra cáncer. Y vamos a seguir hablando en ese caso de cáncer y corazón. De cáncer y corazón. Para eso tenemos aquí, nos acompaña la doctora Teresa López, cardióloga del Hospital Universitario de la Paz de Madrid, y también don Juan Pedro Fustel, médico de Medicina Familiar. Buenos días, bienvenidos y adelante. Buenos días. En primer lugar, pues muchas gracias por la invitación a participar. La verdad es que es un lujo estar aquí en un congreso de pacientes como este. Cáncer y corazón son dos palabras que muchas veces no casamos, ¿no? en la misma frase, y de hecho os hemos preguntado en una encuesta previa a esta mesa qué opinabais, qué sabíais de la combinación de cáncer y corazón, si habíais escuchado alguna vez la palabra cardiooncología. Las respuestas han sido muy diversas, pero es cierto que por lo menos la mitad de las personas que nos habéis contestado habéis demostrado que tenéis ciertas dudas con respecto a los conceptos, y lo que vamos a tratar, Juan Pedro y yo, es a lo largo de los próximos minutos de aclarar las dudas que puedan surgir y de explicaros por qué es importante cuidar la salud cardiovascular durante los tratamientos oncológicos y sobre todo después de los tratamientos oncológicos. Queremos empezar la mesa con un pequeño vídeo que resume un poco el concepto de cardiooncología para luego enfocarnos en preguntas más directas. Ha elaborado el doctor Rafael Gastón, que es cardiólogo en México, y veis que la cardiooncología es un equipo, no son personas individuales, son oncólogos, hematólogos, enfermeras, cardiólogos, expertos en ejercicio físico que trabajan de forma conjunta para tratar de ayudar a los pacientes que tienen un diagnóstico nuevo de cáncer. El diagnóstico nuevo de cualquier tipo de cáncer, desde las consultas de oncología, se debe manejar inicialmente con una consulta al cardiólogo. Los cardiólogos empezamos a pensar ya desde el principio del diagnóstico qué le va a pasar a ese paciente y sobre todo cómo vamos a ser capaces de ayudarle. Y de hecho el oncólogo remite al paciente a nuestras consultas cuando lo considera indicado, cuando determinados tratamientos tienen un mayor riesgo de toxicidad cardiovascular, de forma que seamos capaces el equipo de hacer un plan global de cuidados de salud para ese paciente. Es cierto que hay puntos muy importantes a lo largo de este proceso de la cardiooncología, y el primero de ellos es que los pacientes estéis informados, que sepáis cuáles son los grandes beneficios que tienen los tratamientos oncológicos y cómo limitar las posibles complicaciones que pueden surgir. Y al final todo se reduce a algo bastante sencillo, y es intentar mejorar nuestros hábitos de vida cardiosaludables, ser capaces de reconocer síntomas de alerta, no minimizar las consultas médicas ante determinados síntomas que puedan sugerir un problema cardiovascular, y, en cualquier caso, mantener siempre la alerta de lo que es importante. ¿Qué es importante? Lo importante es completar el tratamiento oncológico con el menor número de complicaciones posibles y, desde luego, no automedicarse y no tomar decisiones de forma paralela a las que pueden tomar nuestros médicos y nuestros profesionales sanitarios a lo largo del proceso del cáncer. Y con esta breve introducción, pues yo quería empezar
por preguntarle a Juan Pedro, que es médico de atención primaria y que vive muy de cerca la fase inicial del diagnóstico de los pacientes, ¿qué implicaciones prácticas en nuestro día a día tiene el combinar en la misma frase cáncer y corazón, la cardiooncología? No solo es un libro de texto. En el día a día, ¿cómo lo veis vosotros en las consultas de atención primaria? Hola, muy buenos días. En primer lugar, gracias a la Asociación Española contra el Cáncer. Es un honor y un orgullo poder participar en un congreso de este tipo de pacientes. Y como pregunta Teresa, ¿qué significa para el primer nivel asistencial, para el médico de familia, la cardiooncología? Es algo fundamental para nosotros. Como todos bien sabéis, cáncer y enfermedades cardiovasculares serían las patologías más prevalentes en nuestra sociedad, lo que quiere decir que las dos, que están íntimamente relacionadas, se convierten en un problema muy frecuente para nosotros en nuestras consultas y para toda la sociedad. Todo lo que afecta a algo poblacional pues acaba afectando al médico de familia. Esto hace que tengamos que tener estrategias comunes entre todos los profesionales que estamos implicados en la atención del paciente o de las personas con cáncer. El paciente oncológico no puede ser un paciente estanco que solo sea llevado por el oncólogo, sino que tenemos que permitir o tenemos que realizar esa ayuda alrededor del paciente con cáncer en ciertos factores que pueden empeorar sus tratamientos. En este caso, y lo que abordamos y lo que aborda la cardiooncología son los factores de riesgo cardiovascular. El paciente con cáncer es un paciente con un mayor riesgo cardiovascular, además de que sus tratamientos, tanto de quimioterapia como radioterapia, pueden provocarlos o pueden provocar una cardiotoxicidad. Entonces es un paciente en el cual tenemos que estar especialmente atentos de una manera precoz, temprana, para poder intervenir en estos factores que le pueden llevar a empeorar su cardiotoxicidad o en tener una enfermedad cardiovascular. Al final, lo que tenemos que intentar entre todos y muy principalmente desde el primer nivel asistencial, desde los médicos de familia y las enfermeras de atención primaria, es detectar estos factores, tratarlos precozmente para que al final el paciente pueda concluir sus tratamientos de la manera más adecuada y con los menores efectos secundarios posibles. Juan Pedro, tenemos también con nosotros a Rafael Gascón, que es cardiólogo en México. Rafael, buenos días. Bueno, de madrugada casi en México, muchas gracias por acompañarnos. Estamos hablando de posibles efectos cardiovasculares de algunos tratamientos oncológicos en el sistema cardiovascular. ¿Cuáles son los más frecuentes? Muchas gracias por invitarme, yo estoy honrado de estar aquí. Sí, aquí es un poquito más temprano, pero siempre es bonito amanecer de esta manera, pudiendo participar con ustedes. La realidad es que en general los efectos pueden ser muy diversos y siempre van a ser directamente relacionados al tipo de terapia que se lleve. Sin embargo, desde los años 70 se conoce que podemos tener afectaciones directamente en el músculo cardíaco por el tratamiento que se les está otorgando, pero también cada vez como ha avanzado el tratamiento, y esto para nosotros es muy emocionante porque los tratamiamientos para el cáncer cada vez son mejores, dan mejor expectativa de vida, hacen que el paciente tenga una mejor expectativa de vida. Sin embargo, bueno, debido al gran abanico o a la amplitud que se tiene de diversos tratamientos ya biológicamente más específicos, o para hacerlo más claro, simplemente ya con una situación que es más directa para tratar estos problemas, se hacen un poquito más amplios los posibles efectos cardiovasculares, desde los efectos que pueden alterar la coagulación y pueden hacernos coagulitos en las piernas, que pueden viajar hacia el pecho, nos pueden dar taquicardias, palpitaciones, arritmias. Entonces, por eso lo que decía el doctor de atención primaria es sumamente importante, y nosotros también aquí lo hacemos, en la comunicación que podemos tener entre el primer nivel de atención y nosotros es básico, y sobre todo que, como bien hacen aquí, los pacientes puedan tener un mejor conocimiento de estos síntomas, ¿verdad?, o de estas afectaciones, para que también puedan referirlos y nosotros podamos actuar de una manera más pronta. Yo creo que lo que has comentado es muy importante, ¿no? Y al final
la pregunta que surgiría ahora, o yo me pongo en la piel del paciente, es, bueno, si esto tiene tantos efectos secundarios, ¿qué beneficios tiene? Bueno, pues tiene un beneficio muy importante y es curar el cáncer o convertir el cáncer en una enfermedad crónica que nos permita convivir con él y hacer una vida lo más normal posible. Pero es importante reconocer síntomas de alarma, reconocer cuándo tengo que hacer una consulta adicional a mi médico. ¿Cuáles son los síntomas de alarma más importantes, Rafa? Bueno, en general, como bien dijo también el doctor que habló previamente, el doctor Juan, primero, si ya sabemos que tenemos enfermedad de riesgo, es decir, si tenemos trastornos metabólicos como diabetes, hipertensión, problemas de colesterol, debemos de ser más cautos y tenemos que tener más detalle. ¿Por qué? Porque obviamente ya tenemos esa situación. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Si de repente empezamos a tener mucho más cansancio del que teníamos antes, es decir, la falta de aire. Nosotros los médicos desafortunadamente luego usamos muchos términos que luego no entendemos y no nos ponemos del lado previo, como decían en el módulo, ¿no? El estar en el lado del paciente. Van a escuchar mucho la palabra disnea, que es si no estás en este ámbito, dices, ¿qué es eso? Bueno, ¿es la falta de aire o es el cansancio? Si de repente vemos que iniciamos el tratamiento y de repente se nos descontrola la presión, empezamos a tener presión arterial muy elevada, o que ya éramos hipertensos, y de repente nos descontrolamos o de repente empezamos a debutar con presión alta, si te empezamos a sentir palpitaciones en el pecho, son de las cosas, o dolor en el pecho, como que sentimos que algo nos oprime o que alguien nos está empujando el pecho hacia adelante, sobre todo de este lado, son cosas que tenemos que estar tomando en cuenta y obviamente si tenemos, como decía yo, alguna situación crónica, pues tenemos que estar más al pendiente. La verdad es que en el mundo en el que vivimos es inevitable, ¿no? Cuando uno recibe un diagnóstico oncológico, ir a nuestro amigo Google y empezar a buscar síntomas o listas de síntomas, o combinando pues, falta de aire con las piernas hinchadas o con ahogo, y muchas veces la información que sale no es del todo precisa y genera un estrés que probablemente sea contraproducente, ¿no? Yo creo que nosotros, desde el punto de vista médico, lo que queremos es un paciente bien informado, ¿no? ¿Cómo podemos potenciar ese empoderamiento del paciente, Juan Pedro? Bueno, como has dicho, Teresa, es fundamental el empoderar al paciente. Una de las mejores formas de empoderar al paciente es con una información. Pero que tiene que ser veraz, tiene que ser veraz y acreditada. Hoy es una suerte que podamos tener acceso a tantísima información, pero muchas veces también se puede convertir en un problema. Hay que intentar acudir a plataformas o medios que sí que estén avalados desde un punto de vista científico, no escuchar cualquier cosa o leer cualquier cosa que aparezca en Internet. Como recomendación general, pues siempre acudir a las sociedades científicas donde habrá información para pacientes, a las asociaciones de pacientes, por supuesto, y a instituciones. Este empoderamiento va muchísimo más allá, no solo de la información, sino el paciente tiene que responsabilizarse también de sus autocuidados. Debemos enseñarles, los profesionales de la salud, debemos enseñarles a cómo producir estos autocuidados, y esto se hace a través de la promoción y la prevención y la educación para la salud. Aquí otra vez vuelve a salir el papel importante que tiene la enfermería y la enfermería de atención primaria, que tiene un potencial grandísimo a la hora de transmitir programas de educación y de prevención en estos pacientes. El paciente debe empoderarse, debe responsabilizarse también de su patología, en qué puede ayudar para prevenir estos factores de riesgo, qué puede hacer él, le debemos enseñar y debe buscar información veraz y real. Si recapitulamos un poco, realmente hasta ahora lo que sabemos es que cáncer y corazón comparten factores de riesgo. Sabemos que algunos tratamientos oncológicos y hematológicos pueden tener efectos secundarios en el sistema cardiovascular y sabemos que estos efectos secundarios pueden ser más frecuentes en pacientes que tengan ya patologías previas desde el punto de vista cardiovascular. Reconocer síntomas como que se te hinchan las piernas, que te cansas más, que te ahogas más,
va a ser importante para poder consultar. Pero si aparecen estos síntomas, ¿tenemos remedio para estos síntomas? ¿Cómo manejamos desde las consultas de cardio-oncología, Rafa, a estos pacientes? Cuando un paciente llega y tiene síntomas que sugieren un problema cardiovascular, ¿qué hacemos? Mira, yo creo que esto que está preguntando usted, doctora, es lo más importante para los pacientes, porque al fin y al cabo todo esto lo hacemos para los pacientes. Entonces, sobre todo la insistencia, como usted dice, de que acudan, es porque esto puede ser muy tratable y podemos tener mucha prevención. Entonces, por eso la insistencia de acudir de manera temprana, incluso en el video que mostraron. ¿Cómo lo manejamos? Para empezar, hacemos un equipo multidisciplinario para poderlos atender de manera adecuada, porque sé que esto es un congreso de pacientes y esto es para ustedes. Lo que hacemos es tener una íntima plática entre el cardiólogo y el oncólogo para ver cuáles son las posibilidades que tenemos. Primero, hacemos estudios para reconocer que verdaderamente haya una afectación. Está claro que hay que hacer estudios para reconocer si realmente hay un problema o no. Una vez que se llega a la conclusión, yo creo que nuestra prioridad siempre es completar el tratamiento oncológico e intentar a la vez establecer estrategias de prevención cardiovascular, porque tenemos fármacos que nos permiten reducir o normalizar esas complicaciones cardiovasculares sin necesidad de interrumpir el tratamiento oncológico. La idea, además, es llegar antes. La idea es poder establecer estrategias de prevención de esos problemas. Si yo sé que un paciente tiene más riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca por una serie de parámetros, yo puedo establecer estrategias de prevención desde el momento cero en el que el paciente empieza el tratamiento oncológico. Esas estrategias de prevención, Juan Pedro, desde la perspectiva global del paciente, sobre todo desde la perspectiva de los cuidados de salud en enfermería y en medicina de atención primaria, ¿cuáles serían las más importantes? Sí, fundamental. Cuanto antes actuemos, más fácil va a ser abordar el problema y muchísimas veces incluso puede ser reversible. Estos problemas o estos factores de riesgo cardiovascular, el propio paciente puede hacer mucho por el tratamiento. Lo fundamental, y podríamos destacar, son dos pilares claros que puede hacer el paciente. Sería la dieta y el ejercicio. Respecto a la dieta, es cierto que el paciente con cáncer va a tener unas características especiales, porque muchas veces durante el tratamiento activo va a tener problemas de índole digestivo, náuseas, vómitos, problemas de diarrea, estreñimiento, y le puede limitar también en el superviviente a tener algún tipo de secuela a nivel del tránsito intestinal. Pero a través de profesionales e intentando elegir qué dieta es la más adecuada y que se puede usar para estos pacientes, sería fundamental como herramienta de prevención. La dieta va a ser la dieta mediterránea, es la que recomienda en las últimas guías la Sociedad Europea de Cardiología, con dos grandes superalimentos, el aceite de oliva y las nueces. Pero es verdad que muchas veces, siempre y cuando se pueda con el paciente oncológico, igual sí que se puede intentar acotar o personalizar a cada paciente dentro de esta dieta mediterránea qué dietas pueden hacer. El ejercicio, por supuesto, importantísimo. Las guías nos suelen recomendar, dicen así textualmente, 150 minutos de ejercicio semanal moderado e intenso, con algo de ejercicio anaeróbico de musculatura para prevenir diabetes o mejorarla. También el paciente oncológico, muchas veces por sus propias características en su tratamiento o secuelas, no va a poder cumplir esto, pero siempre va a ser mejor hacer 5 minutos que no hacer nada. Intentar acercarnos a esos máximos es lo que puede hacer el paciente. Por parte del médico, y especialmente el médico de atención primaria, detectar precozmente estos factores de riesgo cardiovascular para intervenir lo antes posible. No vale decir es un paciente oncológico, está con un tratamiento con cáncer, no va a usar estos fármacos, ya bastante tiene, y el paciente también hacer caso a su médico, que es verdad que ya está tomando muchas cosas, pero si le recomienda algún tipo de tratamiento va a ser en su beneficio para poder, como siempre, el objetivo final, que es poder realizar el máximo del tratamiento completo oncológico, intentar que finalice todo su tratamiento.
Desde luego son dos puntos fundamentales, ¿no?, los que has comentado de dieta y ejercicio. Yo creo que otra de las estrategias también importantes, y quería preguntarle a Rafa un poco cómo lo hacen ellos, es tratar de optimizar la situación cardiovascular previa de los pacientes antes de empezar un tratamiento. Muchas veces los pacientes están tomando fármacos pues, para la tensión, para la diabetes, para el colesterol, pero sabemos que determinados grupos de fármacos tienen mayores beneficios de protección cuando uno se enfrenta a un tratamiento oncológico. ¿Vosotros habitualmente tratáis de reconducir el tratamiento cardiovascular del paciente hacia esas estrategias de prevención, Rafa? Sí, cuando nosotros resulta que nos envían a un paciente ya para una valoración, en este caso que fuera en conjunto del tratamiento entre cardio-oncología junto con oncología, lo que se trata es de si el paciente ya tiene un tratamiento para enfermedades crónicas, en el caso sobre todo de los medicamentos que usted dice que son de la hipertensión, y se sabe que es un paciente que recomiendan las guías que según el score de riesgo o está en riesgo de presentar esto porque ya tuvo una situación de cáncer más joven y ahora es una situación de cáncer diferente en la misma persona, o ya tiene más factores de riesgo, sí, lo que se hace es girar el tratamiento hacia medicamentos que aparte de controlar, por ejemplo, la presión arterial o la frecuencia cardíaca o el pulso, aparte sabemos que tienen esa posibilidad de aportar una protección o inhibir el efecto posible que pueden tener en el corazón los medicamentos contra el cáncer. El análisis que hizo el doctor creo que es muy importante de manera previa, el compromiso que tienen los pacientes al tratar de activarse, si nosotros analizamos todas las posibilidades o todo lo que puede prevenir el ejercicio físico de este tipo de efectos es sumamente importante. En cuanto a la terapia, sí, tratamos de redirigirla a medicamentos que no solo controlen la presión o no solo tengan ciertos efectos de esa manera, sobre todo en los que ya van a caer en la famosa polifarmacia, que son medicamentos, pacientes como ustedes sí que ya tienen otras enfermedades crónicas, sino simplemente adaptar esos tratamientos y cambiarlos por medicamentos que sabemos que pueden tener esa actividad para ya no agregar más terapéutica, porque obviamente también el paciente se ve abrumado entre tanta situación, nuevos diagnósticos, nuevas informaciones, y es ahí donde podemos perder el interés o la motivación que pueden tener ellos en el autocuidado, ¿no? Sin duda, yo creo que de todo lo que habéis comentado hay palabras que surgen y que realmente resumen estos aspectos, ¿no? Y es una buena comunicación entre todos los profesionales y una buena comunicación con el paciente para transmitir ideas claras de cuál es el plan de cuidado que tenemos con el paciente y cómo vamos a estar de comunicados los diferentes especialistas que lo manejamos a lo largo del proceso del cáncer. Yo creo que es momento de ver si tenéis alguna de las preguntas o tenéis preguntas, los que nos estáis escuchando. Vamos a tratar de responderlas y también tocaremos algún tema sobre teleconsulta, telemedicina, qué pasa después del tratamiento oncológico, pero queríamos escuchar primero vuestras preguntas. Pues, doctora, doctores, nos han llegado varias preguntas y las lanzo y ustedes las van contestando como quieran. ¿Hay alguna manera o vía para reducir el riesgo cardiovascular si estás en tratamiento oncológico? Pues sí que la hay. La verdad es que yo creo que varios de los aspectos ya se han comentado, pero quizá el tener otra vez hábitos de salud cardiosaludable es lo que más nos va a ayudar. De hecho, la estrategia que más ha demostrado reducir el riesgo de toxicidad es hacer ejercicio. Hacer ejercicio todos los días. Es increíble los beneficios que tiene el ejercicio, no solo en el riesgo cardiovascular, sino en la tolerancia al tratamiento y en el bienestar global en esos momentos de tanta tensión. Permítanme que me salte un momentito todas las preguntas que estoy aquí y hacerle una pregunta directa a la doctora. Ella me decía, ¿tu cáncer de pecho ha sido en el izquierdo o en el derecho? Y yo le he dicho, en el derecho. Y me ibas a decir algo. ¿Qué me ibas a decir, doctora? Si el cáncer de pecho es en el lado izquierdo, que es el lado del corazón, ¿incide directamente en poder tener una enfermedad cardiovascular?
No es exactamente la localización del tumor, pero los tratamientos con radioterapia, aunque ahora mismo la radioterapia está pues, muy sofisticada y se hacen unas planificaciones 3D, a veces es imposible, dependiendo de dónde esté localizado el tumor, no rozar el tejido cardíaco con la radiación periférica de la radioterapia. Entonces, lo que se ha visto es que la radioterapia sobre la mama izquierda o sobre las cadenas vasculares tiene un potencial un poco mayor de generar problemas cardiovasculares a medio o largo plazo. Y por eso los pacientes que reciben radioterapia sobre la mama izquierda o los pacientes que reciben radioterapia torácica por un linfoma, a partir de los 5 años es necesario hacer un poco una vigilancia extra para estar seguros de que está todo bien. Pues muchísimas gracias. Fíjate, eso es algo que yo no sabía, querida Teresa. Muchísimas gracias. Seguimos con las preguntas. ¿Hay algún tipo de tratamiento que nos evite tener ese riesgo? Un tratamiento específico, aparte de hacer deporte, que hemos dicho, ¿no? Pues yo creo que lo que nos evita tener ese riesgo realmente es la valoración que hace el oncólogo y el hematólogo antes de iniciar el tratamiento. El oncólogo y el hematólogo tienen que saber qué riesgo cardiovascular tiene el paciente y en función de ese riesgo elegir el mejor tratamiento que sea menos cardiotóxico. Y en función del esquema que vaya a recibir el paciente, a veces es necesario iniciar algunos fármacos que son cardioprotectores. No hay un fármaco estrella, no hay un fármaco ni una pócima mágica. Yo creo que la salud cardiovascular y la comunicación entre oncólogos y cardiólogos y médicos de atención primaria es la base para poder recibir el tratamiento con seguridad. Querida doctora López, la verdad es que yo también quería hacerte esta pregunta, pero lo han hecho desde casa. Está muy bien porque si no parecía que yo iba a monopolizar esta conversación. Nos preguntan si el tamoxifeno, que es el tratamiento hormonal tras una operación de cáncer de mama, puede tener mucho más riesgo de un accidente cardiovascular. En general no, es decir, los tratamientos hormonales en ocasiones pueden favorecer el riesgo de trombosis en algunos subgrupos de pacientes que pueden tener una predisposición genética y algunos tratamientos hormonales también pueden alterar un poco el perfil lipídico, es decir, tener más tendencia a desarrollar colesterol alto antes de lo que a uno le tocaría, ¿no? Yo creo que el concepto más que de un fármaco en concreto es el tratamiento global del cáncer es como si produjera una alteración global del sistema cardiovascular y lo hace más sensible a otros insultos. A otros insultos me refiero a otros problemas que puedas tener, ¿no? Entonces, en concreto, el tamoxifeno aumenta un poco el riesgo trombótico de las pacientes. Entonces, eso es una cosa que también se considera antes de iniciar ese tratamiento y si un paciente tiene especial riesgo trombótico o antecedentes de problemas, se utiliza otro tipo de tratamiento hormonal. Pues seguimos. ¿Cómo se valora clínicamente el beneficio versus riesgo cuando se recomienda una quimioterapia? Pues yo creo que vamos a darle un poquito de margen a nuestros doctores también. Bueno, tenemos un doctor desde México, además. Para responder a estas preguntas, me gustaría escuchar cómo lo hacen ellos en su día a día y yo creo que después os comento yo también cómo lo hacemos en La Paz. Al tener 3 sitios completamente diferentes, genial. Pues yo creo que podemos comparar estrategias. Rafa, si quieres comentarnos cómo organizáis vosotros la valoración de los pacientes. Bueno, inmediatamente que el oncólogo, como bien decía la doctora, es fundamental el tener una buena relación con el oncólogo, porque una vez que el oncólogo llega a entender los factores de riesgo cardiovascular, es él el que primariamente identifica al paciente y determina la situación de riesgo que tiene, y como afortunadamente en el centro donde yo trabajo tenemos una amplia comunicación, el oncólogo, la hematóloga y yo. Entonces, él identifica al paciente e incluso antes de iniciar el tratamiento quimioterapéutico lo envía. Entonces, yo hago una valoración cardiovascular integral, dependiendo de la edad, del caso, del tratamiento que se le va a dar. Hago estudios de extensión, desde ultrasonidos cardíacos, electrocardiogramas, pruebas en sangre. Y con eso identificamos cuáles son los posibles riesgos que puede tener. Identificamos, y porque
no sé allá en su país, pero en mi país hay muchos pacientes que por tomar la medicación creen que ya tienen la glucosa controlada o que ya tienen el colesterol controlado y que ya tienen la presión controlada y no tienen un adecuado chequeo de eso. Y como ustedes saben, el hecho de tomar el medicamento no significa que tenemos el factor de riesgo controlado. Entonces, desde ahí ya identificamos quién, a pesar de poder pensar o identificar que puede tener todos sus factores de riesgo bien controlados, no los tiene. Esa es una gran ayuda para empezar a hacer a un lado los posibles riesgos y a partir de ahí hacemos una monitorización dependiendo del caso cada 2 ciclos, cada 3 ciclos de quimioterapia y sobre todo se le tiene aquí en México, nosotros tenemos una vía abierta que es un WhatsApp de 8 de la mañana a 8 de la noche que utilizamos también para los pacientes que ya tienen enfermedad cardíaca irreversible. Y incluimos a estos pacientes en esos programas. Los pacientes para ingresar al programa de cuidados cardiológicos tienen que firmar una carta compromiso de autocuidado en las cuales van a seguir los planes de ejercicio, van a tomarse su presión, van a tomarse su glucosa, su colesterol cada vez que el médico se lo indique. Y con esto obviamente vienen a todos estos cuidados y en ese WhatsApp de 8 de la mañana a 8 de la noche ellos escriben dudas sobre, oiga, tengo que tomarme este medicamento, ¿por qué tengo esto? Incluso hasta foto de si empiezan a aumentar el edema de los pies, etcétera. Y bueno, con esta comunicación o con este empoderamiento que se le da al paciente y con este compromiso que se le da, ellos son los que principalmente alzan la mano y nos dicen, oiga, hay algo en mí que no tenía o me siento diferente. Siento que no soy yo, muchos expresan aquí en México, ¿no? Es una palabra que usan mucho aquí. Entonces, primer paso es tener una buena comunicación con el oncólogo porque él mismo reconoce los posibles pacientes que pueden tener riesgo. En segundo lugar, dar empoderamiento al paciente y hacerlo, que él sea el control de la situación, él controla todo, y nosotros ser una ayuda y una monitorización para que él se sienta seguro y sobre todo decirle que nosotros, fuera de tratarle de encontrar más cosas y hacerlo tomar más pastillas, simplemente vamos a hacer una ayuda a que él pueda vencer y ser un caso más de éxito en cuanto al el tratamiento del cáncer. Pues muchísimas gracias, doctor. Le vamos a dejar para que incluso vaya a descansar porque, bueno, pues la verdad ha sido un placer tenerlo aquí. Vamos a quedarnos con esa palabra, el empoderamiento del paciente. Y vamos a lanzar la última pregunta, que es para el doctor Fustel. ¿Durante cuánto tiempo hay riesgo para el sistema cardiovascular después de un tratamiento oncológico? El riesgo continúa a largo plazo y yo creo que, como ha dicho la doctora, igual tampoco nos tenemos que poner tiempos exactos, sino saber que un paciente que ha recibido tratamiento de quimioterapia o radioterapia va a ser un paciente de alto riesgo, pues seguramente toda su vida, y que es un paciente en el cual tenemos que estar atentos a todos sus factores de riesgo cardiovascular. Para esto tenemos protocolos. La doctora y yo no hace mucho participamos en la elaboración de un protocolo con más compañeros y de varias especialidades en el Hospital de la Paz, donde intentamos definir qué criterios había a la hora de vigilar cómo dar puntos en función de los diferentes factores de riesgo cardiovascular que teníamos, intentar sumar qué pacientes podían desarrollar un alto riesgo cardiovascular para ser derivados a la unidad de oncocardiología. Luego siempre hay criterios particulares, como bueno, pues un paciente que igual, como se ha comentado antes, que ha recibido radioterapia en el tórax y igual no se ha hecho alguna prueba tipo ecocardiograma, pues igual a los 5 años sería bueno que se revisara en una unidad de oncocardiología. Hay casos particulares, pero en general toda la vida o toda su vida había que estar atentos respecto a todos sus factores de riesgo cardiovascular. Pues muchísimas gracias, doctor. Yo me llevo esta mañana muchos deberes que hacer directamente. Estaré muy atenta dentro de 5 años y estaré muy atenta a esos riesgos cardiovasculares. La información es tan importante.